Vamos a tratar una temática muy importante que es, de alguna manera, la columna vertebral de nuestra fe. Amén. Que es la doctrina. Sí, señor. Una iglesia sin doctrina es como un cuerpo sin estructura ósea. Así, tal cual. ¿Cierto? Total. Y gracias a Dios tenemos una doctrina sólida, sana, amplia, que llena todas las expectativas en relación a los interrogantes que los mortales en la tierra nos hacemos con relación a la vida, a la muerte, a la eternidad, a Dios. Porque pues eso es en sí lo que enseña la doctrina de la iglesia. Y es muy importante tener en cuenta que en el reciente pasado estuvimos hablando acerca de los dos cimientos. Y hay algo que vale la pena traer a memoria y es precisamente dónde está edificado el creyente, que es de alguna manera esa casa que dependiendo del cimiento, así será la durabilidad, la permanencia, la estabilidad. Y hubo uno que edificó sobre la arena y ya ustedes saben la ruina tan grande. Es decir, su fundamento doctrinal no era sólido. Y por eso cuando vinieron las diferentes vertientes de pensamientos, lo pusieron a tambalear y al final se derrumbó. Se derrumbó. Y hasta se volvió un hereje. Su mente se cauterizó, se convirtió en enemigo de Dios, de la iglesia, inclusive de su propia familia. ¿Sí? Pero hubo otro que ha edificado su casa sobre la roca y ha venido cualquier cantidad de vendiscas y ahí está la casa. Amén. Llegó el tornado y ahí está la casa. Creció el río y ahí está la casa. Claro, es que está edificado en un fundamento sólido, que es la piedra del ángulo, y que está sustentado con todo aquello que refleja Efesios capítulo 2, el verso 20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en razón a ello es que hemos hecho un punto aparte para hablar de la doctrina. Amén. Que aparece en el versículo 28 y versículo 29 del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, mi estimado Mauricio. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí tiene. Hay dos cosas muy importantes en esos dos versículos. Y yo diría que, aunque no está registrado, en el ser de Jesús se reúne. Y son tres cosas que yo he dicho que toda persona que ejerce un ministerio debe tener. Y es autoridad espiritual. Jesús tiene autoridad. Amén. Autoridad en el conocimiento. Amén. Les enseñaba como quien tiene, era un maestro. Amén. ¿Cierto? Y la enseñanza iba acompañada de ¿qué? De autoridad. O sea, se requieren tres clases de autoridad. Autoridad en el conocimiento, Sí. autoridad espiritual y autoridad moral. Amén. Jesús reúne todo. Cuando una persona, por sencilla que sea, reúne esos tres aspectos, lo que haga impartiendo la enseñanza será bien recibida y no habrá manera de cuestionar. Como pasa aquí. La gente se asombraba al escuchar a Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso me parece a mí y siempre me ha impactado estos pasajes, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento de lo que viene pasando,
Jesús llega a Capernaum, comienza a predicar el Evangelio, él comienza a sanar enfermos, ¿verdad? Y su fama se extiende por toda Siria. Pero un día viendo entonces toda la multitud, o más bien el pasaje nos deja ver la continuidad, viendo la multitud, se sienta. Eso es clave y vienen a él sus discípulos. ¿Por qué es clave hablando de la doctrina de eso? Porque los maestros de ese tiempo acostumbraban a enseñar y tenían sus respectivos discípulos, pero lo que dijeran estando de pie o en una conversación normal era tomado a la ligera. Pero cuando se sentaban y enseñaban, eso era oficial. La postura del cuerpo transmitía autoridad, Claro. ¿o no? Exactamente, entonces Jesús está ahí, él se sienta, viendo la multitud, dice Mateo, él se sienta y entonces por ende vienen a él sus discípulos, diciendo, tiene algo que decir, tiene algo que enseñar, y comienza el sermón del monte. Aquí llegamos al final, ¿no? Donde se habla de los dos cimientos y él dice, bueno, el que escucha mis palabras, aludiendo a qué, a toda esa enseñanza que les ha dado, que de primera mano reciben los discípulos, pero que hay una multitud escuchando también. Pues le compararía a un hombre prudente y habla del fundamento, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero cuando dice la palabra de Dios que se admiraban de su doctrina, a mí siempre me ha llamado la atención que en ese tiempo habían muchos maestros de la ley. Claro. Porque es la comparación que continuamente Jesús hace en el Sermón del Monte. Habían muchos discípulos de esos respectivos maestros de la ley que habían dicho cosas que eran oficiales. Escuelas. Claro, por eso el Señor decía, ustedes escucharon que fue dicho, pero ahora yo les digo. Pero llega un hombre a enseñarles y ven que su enseñanza es diferente. Y a mí me ha impactado eso, ¿por qué? Porque me hace entender en ese paralelo que está ofreciendo que los anteriores maestros de la ley carecían de algo llamado autoridad, Claro. porque hace la comparación directa. Y algunas versiones de la Biblia no los llama como los escribas, sino como sus maestros de la ley, o sea, los que escribían acerca de él, ¿no? No, y carecían de autoridad. Pero pensando en eso, a mí me ha logrado impactar porque la gente que lo escuchaba de alguna manera sabían quién era Jesús sabían de quién era hijo, de dónde venía. De alguna manera podríamos saber que ellos tenían en mente que este Jesús era el carpintero. No son sus hijos, no son sus padres José San y Mateo, María, capítulo San Mateo. 13, versos No son sus 53. hermanos tales, no fue el que vimos crecer jugando, algo así, ¿no? O no fue el que me arregló la puerta de mi casa, no fue el que... Uno puede llegar a deducir, ¿cierto? En Claro. relación a la profesión de Jesús. Y verlo ahí, quedar con la boca abierta porque No, pues enseña mire lo con... que decían. Decían, ¿de dónde tiene Tremendo. estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Claro. Es que Es que, mire, perdón, hermano Mauricio, no deja de ser para mí jocoso en ese aspecto que los maestros de la ley mandan unos alguaciles en esos de ideas, hablando de la autoridad, a que apresen a Jesús. Claro. Y cuando llegan con las manos vacías y le preguntan, ¿Por qué no lo ¿por qué no lo trajeron? Ellos dicen, jamás hemos oído hablar a un hombre así. O sea, la enseñanza de Jesús a alguien a este tiempo le parecería sencilla porque ha pasado por el Sermón del Monte muchas veces. Ha leído San Mateo 5 muchas veces. Pero la gente que recibió de primera mano, que tuvieron que ver la autoridad y percibir la autoridad que residía en las palabras de Jesús, eso fue algo extraordinario. Pues por eso estábamos diciendo que Jesús reunía esos tres aspectos. Sí, señor. Autoridad espiritual. Es decir, no hay demonio que le haga frente. Autoridad en el conocimiento. Pues en él están escondidos Todos los tesoros. todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y autoridad moral. no, y es que en esto hay que volver a la primera persona del singular, de su doctrina. Claro. O sea, esto es esencial para que nosotros hoy lo saboreemos y entendamos. Nosotros tenemos, y Dios nos compartió, fue su doctrina. O sea, Muy importante ese aporte. cuando hablamos de su doctrina, la podemos poner en la transparencia, en la limpieza, en la pureza, en la verdad, en todo lo que Dios... ¿De dónde sale? Exactamente. Es decir, no es una doctrina aprendida. Exactamente, a eso No me la refiero. aprendió en la No la está sinagoga. contando de él. No está contando una historia, es que nace. Exactamente. Está en él. Es la expresión de su ser. Correcto. Y ahí sí que es importante, y esta palabra toma mucha relevancia cuando es su doctrina, porque es que eso da seguridad Claro. completa, sí, da confianza. Usted cuando se entrega, por eso la Biblia dice que cuando fuiste entregado a esta forma de doctrina, usted está
completamente seguro de que esta forma de doctrina, enseñada por el que tiene autoridad, déjeme decirlo así, originada por el que tiene autoridad y entregada por el que tiene autoridad, pues por favor, ahí está todo el Un mensaje complemento completo. Claro, No le hace falta absolutamente nada. nada. Claro, perfectamente puede tener la seguridad que está bien cimentado por la Correcto. propiedad con la que habla Jesús. La ley sale de él es la ley cumplida. Sí, cuando él llega a la respectiva sinagoga a abrir el rollo y a hablar de la profecía, ¿no? A leer la profecía que había escrito Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar. Y que la gente quede viéndolo a él porque realmente él está leyendo eso y se está cumpliendo en ese momento, se llama autoridad, porque lo que está saliendo de sus labios es él mismo, es una esencia que va a marcar un Es como si él pensamiento y una estuviera línea de vida. recuperando las palabras al leer. Sí, señor. Lo que él iluminó al profeta. Amén. Y además Muy que, interesante. y es que la autoridad está en esto que estamos, si nos vamos al Sermón del Monte, la autoridad está en que él mismo lo transformó. ¿Y quién dijo algo? Nadie. Nadie le podía Nadie, llevar. porque, pues, él Era es la autoridad. Él es la autoridad. Podía hacerlo, nadie levantó la mano a oponerse, no, porque él era la autoridad. En síntesis podemos decir que cuando estudiamos la doctrina de Jesús, estudiamos a alguien que tiene o que es la autoridad Amén. suprema. Eso por un lado. Otro aspecto muy importante que quiero que nos detengamos es en la palabra doctrina. Y pues el argumento que quiero plantear es en razón a que los seres humanos, a causa del mercado de religiones que hay, se hablan de muchas doctrinas. Incluso en la iglesia nosotros hablamos de doctrinas fundamentales, Por ejemplo. por ejemplo. Y eso viene por vía exegética. Ujú. Eso no tiene un nacimiento en sí bíblico que diga doctrinas fundamentales. No, en la Biblia solo aparece la palabra Doctrina. Doctrina. Sí, señor, es así. cierto. Cierto. Y les habló que se guardaran de la doctrina de los fariseos. Y les hablaba con autoridad, les hablaba de su doctrina. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si alguno viene a vosotros con una doctrina diferente. Entonces uno mira en la Biblia y descubre que simplemente aparece la palabra doctrina. Y esa doctrina cristiana es todo lo que Jesús dijo, Amén. que abarcó un sinnúmero de necesidades del hombre. Porque lo que hace la doctrina de la iglesia, que nace en Jesús, que Jesús es la expresión en persona de la doctrina. Entonces, uno encuentra que es un planteamiento que busca satisfacer todas las demandas Amén. sociales, espirituales, morales, psicológicas del individuo. Por eso es que Pablo escribe en la carta a los Colosenses y les dice, vosotros estáis completos En él. Y en es- Cristo. Amén. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Y es que esta doctrina, hermano, aparte de lo que estamos hablando, yo creo que cualidades le sobran y se nos escaparán muchas tantas al referirnos a la doctrina. Pero hay algo que a mí me gusta mucho, ¿no? La doctrina la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina bíblica, la doctrina de salvación, La doctrina que profesa la iglesia. la doctrina que profesa la iglesia, tiene una cualidad en Dios muy hermosa, que la pueden, déjeme utilizar el término, bombardear de cualquier vertiente, hermano, y siempre va a salir avante de una manera lógica y razonable para poder explicar las verdades gloriosas del Evangelio. Y que los que somos expositores de ella debemos de liberarnos de todo prejuicio y plantearla como está. ¿Cómo está, Amén. sí, señor? No Yo suavizarla, yo ¿no? tuve una oportunidad de ir a un seminario invitado por un líder, director de
un grupo de más de 200 pastores. Y me llevaron para que les diera una conferencia sobre crecimiento de la iglesia. Se llamaba Igle Crecimiento. Y ellos lo organizaron porque pues habían escuchado de que Dios en su infinita gracia me había dado la oportunidad de ejercer el ministerio y bueno, donde he ido Dios me ha bendecido. Hemos establecido iglesias, hemos enviado hermanos. Entonces a ellos les pareció importante que las experiencias que yo tenía en el ejercicio del ministerio, de apertura de obras, de preparar personas para el ministerio, les impartiera esa enseñanza a los pastores, a un grupo sobre todo, que estaban en unos lugares en los cuales no había un buen desarrollo de la obra de Dios. Entonces yo dije, venga, aquí me toca comenzar por tratar de hacer un diagnóstico escuchando a cada pastor. Entonces comencé a preguntar, Pastor Gulano, cuéntame, ¿a qué se debe que la obra de Dios en su ciudad, en su municipio, en su vereda no crece? Él dice, hermano, es que la verdad, allí hay muchas sectas. Ah, qué bien. Le he preguntado al otro. Lo que pasa, hermano, es que ahí hay mucha hechicería. Qué interesante. Le pregunté al otro, me dijo, es que hay mucho apartado. Qué bien. Y le pregunté al otro, es que han habido muy malos testimonios. Y escuchando pues las diferentes razones por las cuales la obra en esos lugares no crecía, entonces fijé la postura de la doctrina haciéndoles ver que ningún pastor debe de sentirse inferior para enseñar lo que nosotros creemos, porque nosotros tenemos una bendición que no tiene, yo qué sé, Coltejer, que no tiene Bavaria, que no tiene el éxito, que no tiene el costo, que no tiene 1000 telas y una más. ¿Y a qué me refiero? Que ellos tienen competencia. Es verdad. Pero nosotros no tenemos competencia. Qué bueno. La doctrina que nosotros enseñamos no tiene competencia. Exactamente, no es que estemos compitiendo con alguien. Jesús No. Y Jesús es que- no estaba compitiendo con los maestros, no. Él vino a dar algo por sentado, porque él es la autoridad, estamos diciendo. No, pero es que aparte de lo que Felipe dice, yo quiero hacerlo ver es que no hay una doctrina en el mundo Sí, señor. que Es se ver- parezca. No, Porque el problema de la competencia es cuando se ofrece calidad, sí, ¿cierto? cierto. Se ofrece calidad. Búsqueme una doctrina de mejor calidad que la doctrina de Jesús. No hay, no existe. Usted no la encuentra. Y eso debe darle autoridad al expositor. Amén. Debe librarlo de complejos. Recuerdo que alguna vez visité a un compañero, en ese tiempo yo era directivo, y le he preguntado al compañero que si ya había evangelizado el sector. Y él me dijo, hermano, pero es que a las 6 de la mañana pasan vendiendo el tiempo. Después pasan vendiendo la leche. Después pasan ofreciendo el pescado. Para luego yo salir a llevar el evangelio. A mí me dio un dolor tan grande. Sí, claro. Tan grande. Porque este santo pastor pensaba que el evangelio era igual a la leche, al tiempo o al pescado. Cuando lo que nosotros ofrecemos no tiene competencia. Amén. Usted puede pararse en la puerta del infierno a presentar el evangelio y usted no tiene competencia. Amén. El evangelio es único. Mm. No hay otro evangelio, dijo Pablo a los Gálatas. Por eso es la admiración de los que están allí, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, Y es que eso es sin competencia. sin competencia. Y hermano Carlos, lo que pasa es que aquí también me hace usted traer a memoria una enseñanza de un pastor que me decía, la verdad es verdad, depende de quien la diga.
Y aquí sí que es importante eso. Claro. Pero muy importante. Es decir, aquí estamos hablando de la doctrina del Señor, pero el que la estaba diciendo tenía las cualidades que usted mencionó hace un momento. Y nosotros que en cierta manera Dios nos ha endosado esta responsabilidad de llevar la doctrina, porque la que llevamos es la doctrina, también tenemos que tener esa misma imagen para poder hablar de esta doctrina. Porque es que, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Cuando la doctrina está distorsionada en el creyente, cuando la doctrina no está completa en el creyente, porque es que a veces hemos caído en el error, hermano Carlos, de que la doctrina es que Jesucristo es Dios y se acabó la doctrina. Y resulta que la doctrina tiene un crecimiento progresivo en todo el creyente. Y es integral. Completamente. No solamente en sí, sino en el que le expone. El que expone la doctrina debe ser una persona íntegra. Integral, correcto. Sí. Que reúna esos tres aspectos que dijimos al principio. Amén. Entonces fíjese lo importante de esa autoridad que Dios tenía acá, de esa autoridad que endosó, pero que la endosó con una seguridad única, que está ceñida a su palabra. Mire lo que dijo Pablo. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado que no tienes de qué avergonzar. Amén. Autoridad moral. Autoridad moral. ¿Cierto? Cierto. Que usa bien. Que usas bien la palabra de verdad, conocimiento. Presentarte a Dios, autoridad espiritual. Y quiero colocar dos ejemplos muy interesantes. Uno es bíblico. Usted recordará, según Hechos, capítulo 19, cuando hay unos exorcistas que quieren liberar a un endemoniado en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Sí. ¿Y qué fue lo que le dijeron los demonios? A Pablo conocemos. Y también sabemos quién es Jesús. Imagínese. Pero ustedes, ¿Quiénes son? ¿qué autoridad tienen? Sí, no. No hay nada. 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 Y una anécdota de la vida real. Se dice que había un pastor en un parque predicando el evangelio, según él. Pero en la otra esquina había uno de esos que venden pomada que quita todo, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, mientras el curandero decía, yo le vendo la pomada que le quita esto y lo otro, era la maravilla. Y lo hablaba con esa convicción. Se dice que el pastor decía, bueno, de pronto puede ser, a lo mejor es posible, que si usted se atreviera posiblemente a creer a Dios, o sea, un mensaje lleno de inseguridad, hizo de que el lugar donde estaba el agorero se llenara de gente y donde estaba el pastor se quedara solo. Al verse incómodo por la reacción de la gente ante su mensaje, va y confronta al vendedor de pomada, ¿no? Y le dice, ¿sí ve cómo es la gente? Yo que predico la verdad, no cree. Y usted que predica una mentira, esto está lleno. Y el tipo le dijo, pastor, lo que pasa es que yo predico mentiras que parecen verdades. Y usted predica una verdad que parece mentira. Dura exhortación. Claro. Entonces, es para tratar de ilustrar acá, claro, que es muy importante que tengamos en cuenta que la doctrina cumplirá su objetivo si quien la transmite tiene la autoridad suficiente en esos, como mínimo, en esos tres campos. Espiritual, conocimiento y moral. Si yo no tengo esa autoridad, por muy bonito que sea el discurso, no va a causar efecto. No va a causar. Nosotros estamos rodeados de excelentes expositores. Estaba mirando un teólogo muy famoso que hasta hoy hacen alarde de sus sermones, ¿no? Pero lo muestran con un chicote de tabaco fumando, por ejemplo. Entonces, ¿qué autoridad puede tener? O lo que decíamos esta semana en una enseñanza, ¿no? Sí, señor. Que alguien elogia a un gran escritor y el otro le dice, pero ¿de qué? Si vive con la mujer del vecino. Mostrando con ello de que cuando transmitamos el mensaje, debe de ir de verdad adornado con esas bellezas. Amén. Que las personas no les queda difícil obtenerlas
siempre y cuando sean cristianos integrales, que reúnan esos requisitos, que entre otras cosas es una exigencia bíblica, según 1 Timoteo capítulo 3, ¿no? Sí, señor. Si alguno anhela ser un obispo, Buena obra. debe de Sí. reunir unas cualidades, Irreprensible. por ejemplo, y comienza a enumerar qué es un hombre irreprensible. Ahí. Marido de una sola mujer, sobrio, No dado al vino. prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa. Y eso sí que es necesario, porque esa es la autoridad moral. ¿Recuerdas esa anécdota tan importante en el velorio del difunto? Que está ahí y el pastor está hablando maravillas del que está en el ataúd. Y de repente le dice la mamá a su hijo: mi hijo, ve y mira porque parece que no lo cambiaron. O sea, el tipo era de muy mal comportamiento en la casa, pero ahí lo querían hacer ver como la máxima, Sí, como el hombre dechado de virtudes. lleno de virtudes. Claro, aquí con Dios, cuando hablamos de transmitir la doctrina, quien lo hace debe de reunir aquellas demandas para que la gente de alguna manera eleve acciones de gracias a Dios por lo que reciben. Amén. De tal manera que lleguen a la conclusión de este grupo, ¿no? Se admiraban de su doctrina, conocimiento, sabía transmitir, porque les hablaba con autoridad. Vida cristiana, Amén. ¿cierto? Autoridad espiritual. Y en lo moral, pues, él es el autor, él es el gestor, el que se inspiró en sí mismo para dejar el código de ética más perfecto del mundo, Amén. que se llama la Biblia. No, y es que en esto, hermano, de la doctrina, hay varias cosas que siguen siendo importantes y todas ellas, y faltarían muchísimos programas para profundizar más acerca de ello. Pero la doctrina de Jesús uno la mira en algo que a mí siempre me ha impactado, hermano, es en un orden lógico y déjeme anexar, cronológico para que la finalidad se lleve a cabo en la persona que la escucha. Claro. Es decir, la doctrina tiene una presentación ordenada. Miremoslo todo lo que estamos estudiando en el Sermón del Monte. Miremos todo lo que hemos venido hablando de Mateo. Usted hace una mirada y usted dice, Dios comenzó por acá, por su genealogía, después comenzó por acá, presenta. Ahorita hace toda una mención de su programa de trabajo. Y en esto llega y dice, esto es lo que voy a comenzar a aplicar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender, hermano Carlos, de que la doctrina y la exposición de la palabra de Dios tiene que hacerse en un orden. Es decir, la doctrina no es una colcha de retazos. Eso. La doctrina tiene un La doctrina orden es un fundamental. compendio. Sí, tiene un... Es un compendio de postulados, que es ahí, pienso yo, donde la Iglesia en su sabiduría ha hecho que aparezca la palabra doctrinas fundamentales. Entonces, entrando ya a ese campo de la diversidad con relación a la obra que se recibe dependiendo del postulado y las consecuencias que se dan en el creyente en el ejercicio de esos postulados, es donde entonces vamos a encontrar postulados doctrinales como Dios, como gracia, como fe, como justificación, que entre otras cosas a las personas que aspiran al santo ministerio les hacen una pequeña evaluación al respecto. Y incluso los que van a estudiar música en la iglesia, que quieren ser certificados por la iglesia para participar de la música sacro en el campo de los cultos, eventos a nivel local, nacional, internacional, pues también hay un formato en el cual le preguntan al pastor si el candidato conoce las doctrinas. No, y hacen un examen, un formulario también. Claro, para por eso, le hacen un examen. Entonces, entrando a este campo ya, porque ya sabemos que doctrina es enseñanza, que la doctrina es la esencia de Dios expresada, Amén. ¿cierto? En acciones,
inicialmente en la vida de Jesús y después en todos los que profesamos la fe cristiana. Amén. ¿Ya? Entonces, algún día tuve la oportunidad de estar en un evento de pastores y había una discusión muy interesante acerca de las doctrinas. Y había un manejo pedagógico, didáctico, acerca de cómo organizar una pirámide en las doctrinas fundamentales. Y me llamó mucho la atención que todos hacían la pirámide con un cimiento que es netamente, inicialmente uno dice es bíblico, pero teológicamente es luterano, porque Lutero decía que solamente fe. Sola fide. Sí, solamente fe. Y entonces comenzaban a organizar el cimiento a partir de la fe. Pero me llamó la atención que terminaba la pirámide y no aparecía Dios. Entonces a mí me pareció muy interesante porque ¿qué pirámide doctrinal, qué torre doctrinal puedo construir yo basado en la fe si no sé en quién se tiene la fe? ¿Dónde se...? Entonces yo les dije, venga, creo que ustedes están mal porque la principal doctrina, el punto de partida debe de ser Dios. Dios. Entonces ya cuando entramos a la doctrina de Dios, es donde las personas pues deben de sentarse a pensar un poquito más de lo que han leído. Y me llama la atención la Biblia en ese campo, porque cuando uno lee la Biblia comienza con Dios. Amén. La Biblia no comienza con prólogo, ni con prehistoria, ni con historia, porque pues los únicos que tienen prehistoria y tienen historia son todos aquellos seres, cosas, objetos que tienen principio y tienen fin. Por eso la Biblia comienza simplemente, Dios en el principio creó el cielo y la tierra. No hay ninguna explicación. ¿Por qué? Pues porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Uno puede explicar todo lo que tiene principio y tiene fin. Pero Dios es inexplicable. A Dios hay que creerlo. Y si alguien quiere saber quién es Dios, escuchar a un ser externo, a lo humano y a lo divino, que le diga quién es Dios, simplemente mire al cielo. Y el salmista inspirado decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, me apasiona ese pasaje en el capítulo 1, dice que los hombres que quieren saber quién es Dios, hay una manera clara. Por medio de las cosas Claro, hechas. el eterno poder de Dios es visible por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que cuando uno mira el universo, es apenas normal que piense en una palabra filosófica, causa-efecto. No hay efecto sin causa. Si el universo es el resultado de, hay que preguntarnos quién lo causa. Y eso nos lleva a una conclusión interesante que es Dios. Por eso estudiar, y porque hermano Felipe y hermano Mauricio, como nos metimos en este campo de la doctrina, Amén. Aquí nos vamos a quedar por lo menos, yo qué sé, un mes. Es que es muy lindo. Más, porque vamos a hablar de las doctrinas de la iglesia. ¿Está claro? Amén. Y hoy, pues, estamos hablando acerca de la doctrina donde se desprenden unos postulados doctrinales y que el primero es la doctrina de Dios. ¿Ya? Que debe dar respuesta al interrogante del niño, al interrogante del necio, al interrogante del intelectual, con respecto a ¿de dónde apareció Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién es la mamá de Dios? ¿Quién es el papá de Dios? Bueno, y yo se lo digo porque a mí me lo han preguntado Así en la es, radio. así es. A mí me han preguntado, pastor, ¿quién hizo a Dios? Entonces,
Es muy interesante porque uno simplemente se le abre la puerta para enseñarle a la gente que Dios es inexplicable, que Dios es creíble, pero es inexplicable. Nadie puede explicar a Dios. Claro. Quien se atreve a explicar a Dios y explique a Dios, hablo en el término original, Sí. no en las diferentes teofanías o en su manifestación en carne, porque ya eso es otra cosa. Exactamente. Cuando hablamos de Dios, del Génesis 1, Sí. quien esté en condiciones de explicar a Dios, ese día se acaba Dios. Y ese día el que lo explique será Dios. Entonces, por eso es muy importante esta temática de la doctrina. ¿Está claro? Entonces, recuerda que la primera piedra, el principal cimiento de los diferentes postulados doctrinales de la iglesia, se llama Dios. Porque pues, sin Dios no hay nada. Él es la causa y por quien subsisten todas las cosas, según dice Pablo a los Colosenses. Sí, señor. Y Él es la palabra y la acción, porque Él por la palabra creó el cielo y la tierra y todo el ejército de ellos. Juan, en su capítulo 1, él decía, en el principio ya estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios. En el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, y el mundo por el verbo, por Jesús, Amén. fue hecho. Está hablando de causa, efecto, Así es. que es el punto de partida de la filosofía. No hay efectos sin causas. El porqué de todas las cosas. Claro. Entonces, cuando uno mira esta infinidad, Amén. yo que he tenido la oportunidad de cruzar el Atlántico en avión, uno mira esa inmensidad y no alcanza la mente ni el ojo humano a ir a donde termina todo. Uno mira la ciencia, la NASA, por ejemplo. Fue una noticia que rompió récord. Descubrieron un agujero negro. ¿Recuerdas? Sí. Y saber que de ahí para allá no saben nada. Y uno que conoce a Dios y que Dios le ha revelado a uno quién es Él, puede decir que es apenas ahí donde comienza la eternidad Amén. de Dios. El hombre siempre ha estado como enredado tratando de explicar muchas cosas en sus propios razonamientos, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y trata de explicar por qué no hay Dios, ¿no? Y tratando de descubrir pequeñeces que hacía rato ya eran evidentes a través de lo que Dios había dicho, ¿no? Como por ejemplo la redondez de la tierra. De cuando, Él está sentado en el círculo de la cuando tierra. Galileo Galilei sale diciendo es que la tierra es redonda, ya hacía rato la Biblia lo decía. Y yo, mientras lo escuchaba, pastor, estaba pensando justamente eso, porque la gente se admiraba de su doctrina. Pero de ahí a que la compartieran, pasó lo que le pasó a Pablo en el Areópago. La gente estaba ansiosa de escuchar algo nuevo, ¿no? En un momento donde estaba en pleno auge el diálogo, ¿no? El diálogo para entender una nueva postura de vida o algo así. Y llega Pablo a hablar del Evangelio, ¿no? Y tratando de explicar al Dios no conocido. Y la gente dice, una enseñanza nueva, vamos a escucarla. Y cantidad de doctos escuchando en el Areópago a Pablo, y tan solamente 2 creyeron al Evangelio y el resto se admiraron de lo que dijo, pero después te escucharemos más, Pablo. Cuando habló de la resurrección. Claro, ¿y a qué quiero llegar yo cuando hablo de la resurrección? ¿A qué voy yo con esto? Hay gente que hoy piensa que van en el cielo en carrito, perdóneme, yo lo hablo de esta forma, porque son personas de bien, yo no le hago daño a nadie, yo trato de hacer el bien y todo, bueno, y yo amo a Dios, o yo creo en Dios, sí, pero no le has creído a Dios. Probablemente tu estilo de vida no es el que es acorde a alguien que conoce a Dios, porque todo lo que viene Jesús enseñando a través del Sermón del Monte es su doctrina. Es la forma en la que vive alguien, es una fe como un estilo de vida, yo lo he dicho en varios programas. Es una cultura. Exactamente. ¿Por qué? Porque se vive conforme a las enseñanzas de Jesús. Y la gente ha vivido
tratando de explicar muchas cosas, tratando de vivir bajo muchos conceptos, bajo muchas filosofías, tratando de llegar así a lo que aspiran merecer sin prestarle atención a la maravillosa doctrina de Jesús A la esencia y a de la escucharlo doctrina que es Dios. a Él, exactamente, y conocerlo a Él para realmente decir, bueno, entonces soy hijo de Dios. Claro. Mire que hay algo muy importante porque acuérdese que estamos comenzando con unos postulados y dijimos que el punto de partida es ¿quién? Dios. Dios. Alguna persona puede preguntar, bueno, ¿y cómo hago yo para conocerlo? Yo quiero plantearles algunos aspectos a través de los cuales las personas pueden conocer a Dios. Porque una cosa es Dios en su simplicidad. Es decir, simplemente es Dios. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, lo estamos diciendo es Dios y punto. No cuestione, no hay discusión. Y hay enseñanzas en la Biblia que así lo muestran. No te acostarás con la mujer de tu hermano. Yo, Jehová, punto. Ujú. Sí. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Yo, Jehová, punto. O sea, es determinante. Como comienza la Biblia. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, punto. Cuestione. Diga que fue, que no era, que será, que antes, que después, que a la derecha, a la izquierda. Eso usted puede hacer lo que quiera. Pero hay un punto de partida que se llama Dios. Claro, los 613 mandamientos que tiene los judíos, ¿no? Todo su decálogo de mandamientos, de ley, se resumen en uno solo, ¿no? Claro. Justamente Dios. Jehová, vuestro Dios. Jehová uno es. Uno es. Él es el punto de partida. Pero entonces, puede surgir a interrogantes tales. Bueno, ¿y cómo hago? Porque sí, Él es Dios, pero ¿cómo hago yo para conocerlo? Tomás de Aquino hablaba de las 5 vías. Yo lo he encontrado de una manera más simple, no bajo el argumento filosófico, sino bíblico. 1, por lo creado. Los cielos dicen quién es Dios. El eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, o sea, lo creado. 2, por las Escrituras. Amén. Cuando uno lee San Juan, encuentra, por ejemplo, en el capítulo 20, hizo Jesús además muchos milagros, dice él, que pienso que si se hubiesen escrito uno por uno, los libros no cabían en el mundo. Pero los que se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo conocer a Dios? A través de la Escritura. También podemos conocer a Dios a través de la Escritura. Y aquí viene un punto muy importante que riñe con el pensamiento luterano que solo pensaba en fe. En fe. ¿Ves? Y resulta que la fe sin conocimiento es ignorancia. Total. Esa es una buena definición. Claro, Pablo dice, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. La palabra de Dios. Entonces no es como enseñan algunos que solo se necesita fe. La escuela tomasista decía que es necesario conocer. Conocer ¿qué? La Escritura. Porque la Escritura es, Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Una manera de conocer a Dios es a través de la Escritura. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida que en eterna. ellas tenéis la vida eterna, y él afirma diciendo, y Ellas ellas son las que dan testimonio de mí. testimonio de mí. Entonces se puede conocer a Dios, 1 por la creación, 2 por las Escrituras. 3, por la vivencia personal. Cuando un hombre tiene un encuentro personal con Dios, no importa el estatus, el nivel académico, la posición que ocupe, después de que un hombre tenga un encuentro personal con Dios, no lo mueve nada ni nadie. Uno se pone a mirar un intelectual como Saulo de Tarso. Por favor, buen ejemplo. Claro, el tipo era versado en diferentes idiomas, tenía cultura, tenía tradición, era influyente. Tenía posición. Claro, pero el día que tiene un encuentro personal con Dios,
se le corre el velo de la mente, se le abren los ojos del espíritu y puede contemplar las maravillas de Dios, de tal manera que lo que antes perseguía, ahora lo está difundiendo. Y eso genera una discusión en el medio. Y de una manera particular entre los romanos, pues cuestionan lo que él hace y él les dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y abarca al mundo gentil como también a los judíos. Mostrando con ello que al igual que a Saulo, al igual que el ciego del capítulo 9 del Evangelio según San Juan, al igual que a la samaritana según San Juan capítulo 4, al igual que a Mauricio o Felipe o Ezequiel, cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, puede levantarse en las corrientes que sea. Amén. Pero hay algo que queda grabado en la esencia del individuo, en ese ser inmaterial, que de alguna manera para describirlo le llamamos corazón, que no hay nada ni nadie que lo pueda borrar. Y que yo recuerdo una anécdota que me apasionó. Acabamos de bautizar un hermano que llamaba Eroel. Así llamaba el hermano. El hermano Eroel. Y ha subido a la plaza del pueblo y se ha encontrado con unos señores que le están cuestionando lo que él cree. Se han dado cuenta que él se ha bautizado ese día. Y entonces le cuestionan, lo confrontan y me encantó la definición que él da. Digo, vea, yo no sé nada, les dice a gente de otro movimiento presuntamente cristiano. Yo no sé nada. Ustedes demás que saben más que yo, porque yo me acabo de bautizar. Pero es que yo lo siento a él aquí en mi vida. Amén. Y por fuertes que sean sus argumentos, no me podrán sacar de lo que yo he vivido hoy en Dios, de lo que he sentido hoy en Dios. Y es ahí donde uno ve el resultado de ¿qué? De la doctrina. Amén. Es que allá iba. De la doctrina, que es la que hace que el cristiano no solamente tenga conocimiento, sino vivencias. Experiencia real. Claro. Entonces recuerda, puedes conocer a Dios a través de lo creado, puedes conocer a Dios a través de las escrituras, puedes conocer a Dios a través de tus experiencias y puedes conocer a Dios a través de 3 eventos que menciona Lucas. Hablando a los griegos, él les decía, Dios no dejó sin testimonio a los antiguos, dándoles ¿qué? El fruto de la tierra. Sí, señor. La lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón. 4 razones que son más que suficientes para que la persona entienda que cuando escucha la doctrina, el evangelio, lo lleve muy seriamente a pensar en el sentido de dónde es que está ubicado. Amén. No, y es que, hermano Carlos, la doctrina esta de nuestro Señor Jesucristo trae un orden tan progresivo y tan lindo, porque esta doctrina, hermano, comienza con promesas para que nazca fe, y en esa fe existen personas que Dios les ha abierto el entendimiento para que podamos creer en Él y nos dejemos dirigir por esta doctrina que nunca nos hará errar para el camino de la salvación. Isaías 35:8, ¿lo recuerdas? Habrá calzada y camino. Amén. Y será llamado camino de santidad. Y el que anduviere por este camino, ¿qué dice la Biblia? Por torpe que sea. No. Por torpe que sea. Y mira que, pues no había pensado en ese versículo para venir a este tema, sino que se me salió aquí. Amén. Aplica. Sí. Estaba mirando en el reciente pasado. ¿Qué quiere decir torpe? Y tiene unas connotaciones físicas, pero también limitantes psíquicas. ¿Sí? Sí. Y viene a mi mente una experiencia de un hermano que ya está con Dios. Llamaba Jairito. Su familia lo tenían, perdonen la palabra, por tonto. Se burlaban de él. Era el que más mal vestía en la familia porque, pues, como era el, entre comillas, el bobito de la casa. Nunca se dedicaron ni la familia, ni el papá, ni la mamá.
sacaron tiempo para él, porque al final, pues, él vive y... No tenía problema con nada. Pero si usted lo viera, hermano, Gloria a Dios. antes ese no faltaba al culto y me llamaba mucho la atención que formaba discusiones en la casa porque él quería siempre llevar una ofrenda a la iglesia. Siempre. Siempre. Cosa que no hacían los llamados inteligentes, los llamados normales. Entonces, me acuerdo yo de lo que dice Isaías, por torpe que sea, no se extraviará. Cuando una persona conoce la doctrina, Amén. puede ser analfabeta, puede tener determinadas limitantes, pero después de que conoce a Dios, la doctrina de Dios, su conocimiento en esos campos de los cuales ya hemos hablado, no habrá nada ni nadie. Y efectivamente, contra todo pronóstico, el joven terminó su vida a los pies de Dios. Amén. Murió muy joven, de unos 20 años, pienso yo. Pero Dios se reveló en él y a él no le pudieron sacar a Dios de su corazón. Y el que lo veía pensaba que era una persona, como dicen por ahí, falto de espíritu, es que dicen por ahí, o pobre de espíritu. Pero ese lo que tenía era el espíritu de Dios, bien arraigado, había conocido a Dios. Hombre, el tiempo se nos va, pero permítame ir concluyendo diciendo que si logras conocer a Dios, no habrá nada ni nadie que te pueda sacar del camino. Amén. El tiempo se nos fue, hermano.